Estamos aquí nuevamente con ustedes para tratar un tema muy interesante que hemos titulado En las huellas del Maestro. Es claro que el ser humano es una criatura de hábitos. Por ejemplo, le gusta imitar a otras personas. De ahí que aprende por exposición o repetición. Razón por la cual muchas veces adopta modelos de vida. Como ya dijimos, por exposición o disposición. Por exposición porque hemos sido expuestos a una forma de vida o a la vida de otras personas. Por disposición porque hemos dispuesto imitar o seguir ese ejemplo de vida. El problema radica cuando somos expuestos, por decirlo de alguna manera, o decidimos seguir el ejemplo de personas que podríamos decir son nocivas. Sus vidas son nocivas para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo emocional, entre otras cosas. Los niños que están en pleno aprendizaje, ellos suelen adoptar posturas, suelen adoptar actitudes, inclusive modas y reacciones, de donde reaccionan porque han sido expuestos a una forma de vida. Por ejemplo, el machismo. Crecieron en una sociedad machista. Nadie les enseñó quizás a ser machista o machistas, pero aprendieron por exposición. Los adolescentes, por su parte, que están pasando por un periodo de adaptación y emancipación, suelen adoptar posturas, actitudes, modas, reacciones y hasta la personalidad de aquellos a los que ellos admiran. Y qué detalle, porque a veces admiran a cada persona. De ahí la importancia, y lo digo así, de exponernos a la vida de verdaderos héroes de la fe. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida es una carrera y tenemos una carrera por delante. Pero si los ejemplos a los que nosotros somos expuestos son nocivos, ¿qué va a ser de nosotros? Por eso el autor de Hebreos dice que tenemos delante de nosotros una tan grande nube de testigos. Despojémonos. Personas que han luchado contra la adversidad, contra el pecado, contra la maldad, y han salido adelante. Necesitamos exponernos ante la vida de verdaderos hombres de la fe. Vidas ejemplares de hombres y mujeres en las Sagradas Escrituras y en la vida real. No solo necesitamos exponernos ante la vida de héroes en las Sagradas Escrituras, sino en la vida real. Porque las personas que los niños imitan, o las personas a los que los adolescentes imitan, son de la vida real. Entonces necesitamos exponernos a ambos tipos de personas. Ya bien sea, como dijimos, hombres, mujeres, niños,
jóvenes y ancianos. Contrario a lo que la gente piensa, hubo reyes que tenían 8, 9 años e hicieron lo correcto delante de Dios. Daniel, por ejemplo, todo el mundo lo ubica como un hombre de 82 años, sí, al final de sus días. Pero cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, se estima que tenía 12 años. Lo mismo el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos exponernos ante personas, ante hombres, mujeres, niños y jóvenes. Hubo reyes que eran adolescentes, de 12 años, de 16 años, se hicieron lo correcto delante de Dios. De ellos podemos aprender de sus errores. Porque por ejemplares no estamos diciendo que no se equivocan, que no cometen errores. De ellos podemos aprender de sus errores y sus desaciertos, pero de cómo se levantaron de en medio del fracaso. Podemos aprender de ellos cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado, entre muchas otras cosas más. Quizás de esa manera, y este es el punto, la vida cristiana no sea tan difícil o no sea tan difícil de llevar. Ahora bien, no es que la vida cristiana sea realmente difícil de llevar, sino que los principios que estamos aprendiendo vienen de otras fuentes. Un principio es una norma, una regla a través de la cual nosotros regimos nuestra vida. Entonces, sean positivos o negativos, si nos regimos a través de esa regla o esa norma, es un principio. Quiere decir que hay principios positivos, buenos para nuestro crecimiento, desarrollo, pero hay otros principios que lejos de permitir que nos desarrollemos, nos inhiben, nos llevan hacia el lado oscuro. Una persona que siempre llega tarde, ¿verdad? Entre otras cosas, una persona que vive, ¿cómo es que se llaman esto? De fachadas. Entre otras cosas, personas que viven simplemente del beneficio propio. Ellos sacan provecho de todo y de todos. Bueno, esa es la norma por la cual se están rigiendo. Entonces no es que la vida cristiana sea tan difícil de llevar, sino que los principios que estamos aprendiendo vienen de otras fuentes nocivas. Por ejemplo, una canita al aire. Hay que disfrutar de la vida ahora que somos jóvenes. Nada en exceso es malo. Entonces, son principios a través de los cuales la gente se está rigiendo, aunque sean negativos. Vienen de personas incrédulas, a veces sin principios morales o de conceptos humanistas, ¿verdad? Que ponen al ser humano por encima de todo y dejan a Dios y a su palabra de lado, lo cual es muy peligroso. La vida cristiana en realidad no es difícil de llevar. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 3 al 5, de la siguiente manera. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, y sus mandamientos no nos son gravosos. En Mateo, en el capítulo 11, un texto muy conocido, en el versículo 28 al 30, el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿O por qué nos está costando tanto? La respuesta podría ser por falta de formación, por falta de conocimiento.
Conocimiento que nos permita saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo actuar ante las circunstancias o las situaciones que la vida suele presentarnos. En pocas palabras, porque los creyentes, entre otras cosas, no hemos sabido adaptarnos a la nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, por ahí del versículo 17, que nosotros ahora somos ¿qué cosa? Una nueva criatura. ¿Verdad? Ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y después de aceptar a Cristo. Y Dios tiene una vida por delante que quiere ofrecernos a nosotros. Pero aunque nosotros aceptamos a Jesucristo, como que no hemos podido adaptarnos a esa nueva vida en Cristo y parecemos que estamos a veces en medio de dos aguas. ¿Verdad? Con un pie en la iglesia, con un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo, y hay un jaleo hacia un lado, hacia el otro lado, hacia la luz, hacia la oscuridad, y ahí estamos, no hemos podido adaptarnos. Hemos crecido, si lo pensamos por un momento, hemos crecido, vivido inmersos en un sistema mundano donde mirábamos a nuestros padres, o quizás los vemos todavía, hacer lo que querían y a nadie tenía que darle cuenta. Así hemos crecido. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Si se quiere, hablando de principios, regidos por el sentido común. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora en Cristo las cosas parece que no han cambiado mucho. Pues aunque estamos bajo la autoridad de Dios y su palabra, seguimos como que haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto. Y no podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. No podemos seguir haciendo las cosas a nuestro gusto. Ahora en Cristo debemos dejar la vida vieja con todas sus prácticas y con todas sus costumbres. O sea, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el modelo de vida que nosotros teníamos. Ahí mismo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el versículo 28, por ejemplo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba ya no hurte más. Es un cambio de chip, es un cambio de vida. Esta transición es la que nos está costando. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos está costando pasar de, voy a decirlo así, de la oscuridad a la luz? ¿Por qué nos está costando tanto? Yo creo que es porque no hemos entendido o no hemos querido entender, porque desde alguna perspectiva en nuestra mente creemos
simple y sencillamente que no nos conviene. A veces valoramos mucho las cosas del mundo. No tiene nada que ver el ejemplo que voy a poner, pero vino en mente. ¿Quién no le gustaría comerse un buen plato de chicharrones con plátano verde o con yuca frita? ¿A quién no le gustaría comerse un buen tamal de cerdo con un cafecito? No hay ningún problema. El problema es si usted tiene colesterol, hígado graso o es diabético. Y a veces, aunque tenemos este tipo de enfermedades, persistimos en hacer aquello que nos gusta, que nos produce placer. Bueno, algo semejante es en la vida cristiana. A veces hacemos las cosas por conveniencia. No hemos entendido que ahora que somos hijos de Dios, debemos transitar por los caminos que Dios nos trazó. Pienso en un adolescente. Un adolescente, usted le digo, mire, no vaya por ahí porque ahí te van a asaltar. Más rápido se va por ahí. Tal vez si no le hubiéramos dicho, no se hubiera ido por ahí. Así es. Y a veces nosotros somos así. Como cristianos nos dicen una cosa y tardan de decirnos la cosa y ya la estamos haciendo. Óigame, debemos transitar por los caminos o las vías que el Señor nos trazó. ¿Qué dice Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7? Ya se oye decir, sí, yo sé la Biblia, dice, pero nada va a pasar. Bueno, pero si Dios dijo no, es no. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y de repente les dice en el versículo 8, si usted quiere seguir leyendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¡Wow! Ahí está el detalle. Queremos seguir viviendo como vivíamos antes, porque hay ciertas cositas que definitivamente nos gustan. Aunque Dios dice, no vayas por ahí, ve por este camino que yo he trazado para ti. Hemos creado, y digo, sin embargo, hemos creado un abismo entre lo que Dios cree, entre lo que Dios piensa y nosotros. Por eso es que vamos como a la deriva la mayoría de las veces en nuestra vida. Y cuando las cosas están mal, como que nos devolvemos en el camino, agarramos el otro camino y le decimos, Señor, ayúdanos. Suponiendo que Dios en su inmensa misericordia, como dicen algunos, nos ayudara. Resuelto el problema, nos volvemos a devolver y seguimos por el camino que íbamos antes. Eso es como ir en una caravana, en una carreta jalada por caballos. Y nosotros llevamos las riendas, pero se desembocaron los caballos. Entonces es muy fácil decir, Señor, tome, porque yo no puedo. Y el Señor toma las riendas, apacigua a los caballos y detiene la carreta. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, ya ahora sí, Señor, gracias. Y seguimos por nuestro camino. Nos decimos creyentes, pero no pensamos como Dios. Nos decimos creyentes, pero no creemos como Dios. No andamos en los caminos que Él nos trazó, que Él ha trazado para nosotros. Donde hay paz, donde hay bienestar, donde hay seguridad, donde Él puede cuidarnos. Parecemos más bien cabras monteses y no ovejas. Y pretendemos llamar a Dios, Jehová es mi pastor. ¿Pastor de qué? ¿De cabras o de ovejas? No hemos entendido que los caminos del Señor tienen que ver con la separación. Con la separación de la tentación, con la separación del mundo, con la separación del pecado, con la separación del sistema mundano, con la separación de todo aquello que a Dios no le agrada. Ahí en el libro de Hebreos, el autor nos dice en el capítulo 12,
en el versículo 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso pusimos el ejemplo de las ovejas y las cabras monteses. Usted sabe que las ovejas nunca andan en desfiladeros. Mire, hemos visto cabras monteses que son increíbles, que pueden subir una cima rocosa, simple y sencillamente un espacio de 5 pulgadas. Y ellos pueden caminar ahí. Ahí es donde andan las cabras, en las montañas, en las cimas, arriesgando su vida, rasgando las paredes. Las ovejas andan en lo planito y tienen un pastor. Aquí está el autor de Hebreos diciendo que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Está diciendo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sendas de santidad. Eso es lo que quiere decir la palabra santidad. Separación de. Dios quiere que nosotros andemos en santidad. Es así, es sencillo. Pero nosotros decidimos seguir por nuestro camino. Cuando vienen los problemas no sabemos qué hacer. Y obviamente acudimos a Dios y está bien. Pero sería más sencillo para nosotros si hiciéramos seguir el camino o la senda que Dios nos ha trazado, que tiene que ver con santidad, separación de la tentación del mundo y todas sus, del pecado y todas sus manifestaciones. Alguien dirá, bueno hermano, pero es que eso es culpa de los pastores, porque a mí nadie me había dicho eso, a mí nadie me había enseñado eso es culpa de los líderes de la iglesia que no nos enseñan nada, que no nos exigen nada. Eso es como el hijo adolescente, entre más usted le exija. Pregunta, ¿por qué tenemos que esperar que nos digan lo que tenemos que hacer? Está bien, los pastores están para eso, los líderes están para eso, pero ¿por qué tenemos que esperar que nos digan lo que tenemos que hacer? ¿Acaso no tenemos el hábito de leer las Sagradas Escrituras? Si tuviéramos el hábito de leer las Sagradas Escrituras, nadie tendría que decirnos lo que tenemos que hacer. Si tuviéramos el hábito de leer las Sagradas Escrituras, sabríamos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos ha dicho en su palabra lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Es muy interesante el concepto de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Pero cuando Dios dice lo que tenemos que hacer, como que somos así medio ciegos, medio sordos. Y si nos dice lo que no tenemos que hacer, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos. No oigo, Señor, está malo, esta cosa está mala, no puedo oír, no escucho. Si consideramos que el mundo es un campo minado, y no por Dios, por nuestro enemigo, se llama Satanás, lleno de acechanzas, de ser posible. De la única manera que un campo minado se cruza. ¿Cuál es? Bueno, el capitán del batallón probablemente va a tomar una ballesta, un cuchillo largo, y va a comenzar a cruzar el campo minado. Va a ver dónde están las minas, hasta llegar al otro lado. ¿Y ahora cómo va a cruzar su batallón? Muy sencillo, poniendo los pies sobre las huellas de su capitán, el cual pasó primero. Es así de simple, es así de sencillo. Hebreos 12, 2
3 y 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Verdad que suena? Entonces, pongamos nuestros pies sobre las huellas del Maestro. Adoptémoslo como nuestro modelo de vida. Yo como persona, como individuo, como hombre, como varón, yo como esposo, como padre, como hijo, yo como gerente de una empresa, obrero en una fábrica, yo debo adoptar al Señor Jesucristo como un modelo de vida. ¿No dice eso el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A la pregunta que a veces nos hacemos muy a menudo, ¿pero por qué me pasan a mí estas cosas? Me explotó toda esta vaina en la cara. ¿Por qué te explotó en la cara? Porque la vida es un campo minado y pusiste un pie en una mina. Si hubieses puesto tus pies sobre las huellas del Maestro, no te hubiera explotado en la cara. Así de simple. Es sencillo. Pongamos nuestros pies sobre las huellas del Maestro, adoptémoslo como nuestro modelo de vida. Imitémoslo en todo. Y no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. En Lucas 2, en el versículo 49 al 51, no lo vamos a leer. Recordamos cómo el Señor, a la edad de 12 años, estaba sujeto a Dios y a su palabra. Y por ende, estaba sujeto a sus padres, a don José, su papá adoptivo, y a su madre. Y dice que él crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Su vida iba como sobre aceite, sobre mantequilla, iba. Dice en Mateo 11:29 que era un hombre muy humilde. Y nosotros necesitamos aprender a ser humildes. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, dice que el Señor solía levantarse todos los días tempranito, antes de despuntar el alba, antes de que saliese el sol. El Señor se levantaba tempranito y iba a un lugar secreto. ¿Ustedes creen a qué? A orar. Y según lo que entendemos en las Sagradas Escrituras, por usted y por mí y por todos de manera anticipada. Nosotros nos levantamos temprano cuando vamos para la playa. Pero para entrar a la presencia de Dios, ni siquiera tarde en la noche. Él era un hombre de oración. Convirtámonos en hombres y mujeres de oración. Era un hombre que profesaba el amor y el perdón para los demás. Cuando murió en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Imitemos entonces al Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, la pregunta que tenemos que hacernos cada vez, en esta situación que yo estoy viviendo, dentro de mi matrimonio, si es en su matrimonio, dentro de mi familia, con mis hijos, dentro de la familia, con mis padres, en el trabajo, en esta situación que yo estoy viviendo, ¿qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Mi amigo, mi amiga, aquí está la respuesta. Y si sabemos qué es lo que el Señor Jesucristo haría, entonces hagámoslo. Imitemos
su fe, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. El problema es que nosotros corremos cuando ya están los problemas. Por eso hablábamos de adaptación, aceptamos a Jesucristo, decimos ser cristianos, pero hasta que vienen los dolores de cabeza, entonces nos convertimos en cristianos, buscamos al Señor, le pedimos a fulano, a mengano que ore por nosotros y nosotros hasta tiempo sacamos para orar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, porque la vida cristiana es eso, una vida. Nosotros no somos cualquier persona. Yo quiero recordarle esto, nosotros somos hijos de Dios, del Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, del único y soberano Dios. Nosotros somos hijos del gran Rey. Y le voy a decir así, debemos andar como hijos del gran Rey. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 10 y 11? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 6, el que dice que permanece en él, como él anduvo. Yo digo que yo soy cristiano. La palabra cristiano viene del griego Christos. Yo soy un Christos pequeñito. Decía aquí un expresidente de la República, si tiene plumas de pato, patas de pato, pico de pato, y hace cuac, ¿qué es? Pues todo dicta que es un pato. Pero si de repente no tiene plumas y tiene piel, tiene patas de pato y pico de pato y no hace cuac, ¿qué es? Pues obviamente no es un pato. Entonces, ¿qué es? Un ornitorrinco. Un animal que por alguna razón en la naturaleza decidió no definirse ni a cuál bando pertenecía, por decirlo de alguna manera. Así somos los cristianos hoy. Y dice que yo debo andar como Él anduvo. Definámonos. Y la única manera de hacer este paso de transición es si adoptamos al Señor Jesucristo como nuestro modelo y comenzamos a poner nuestros pies, no sobre minas que van a reventarnos en la cara, sino sobre las huellas del Maestro. A veces acudimos más a Dios en busca de la solución de todos nuestros problemas, en lugar de buscar a Dios para conocerlo mejor cada día, para intimar con Él, para estar ahí en sus regazos y recibir la paz, el consuelo, la fortaleza, el ánimo, el conocimiento, el consejo de Dios para seguir adelante. Conclusión. Es mejor escuchar y no hacernos los de los oídos sordos. Es mejor bajar la mirada y contemplar las huellas del Maestro, las huellas que Él nos dejó. Es mejor seguir su ejemplo que morir intentando cruzar un campo minado a nuestra manera. Y por hacerlo a nuestra manera, llevarnos con todo respeto entre las patas, como dicen algunos, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a los que nosotros amamos. Que Dios les bendiga. Gracias.